Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿Escucha bien? profesor. Buenos días. Bueno, entonces vamos a esperar que ingresen más personas. Por el momento, ¿quién tiene preguntas? ¿Qué más, Olin? ¿Cómo amaneció, Ala? Bien, también. Gracias a Dios también. Bien, entonces, ayer estudiamos cómo calcular potencias y raíces de décimas de números complejos, ¿no? Perdona, el lunes. Eso fue estudiamos la última parte de estas notas. Creo que hicimos estos ejemplos también, ¿no? Bien. Entonces, ahorita vamos a empezar a estudiar lo que es el concepto de función. ¿Listo? Sin embargo, como hemos acordado, estos primeros minutos fueran de consulta. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta sobre la actividad del taller? Que también comentamos que podían hacer cualquier ejercicio de la actividad 1. Bueno, entonces si no hay preguntas, continúo entonces con la parte de funciones. Bien. Vamos a definir el concepto de función. También la pizarra aquí. Entonces, nosotros podemos considerar, así como en el caso de variable real, podemos considerar un subconjunto del plano complejo. Bien, una región del plano complejo. Podemos pensar, llamemos ese subconjunto como S. Bien, una región aquí. Entonces, cada punto S, ese conjunto S, cada punto aquí le vamos a asignar un valor. Digamos que este es Z, un número complejo. Entonces, este Z se va a asignar por medio de una función a otro número complejo, ¿no? Entonces, esa aplicación se llama función. Si a cada valor de Z le corresponde un único número complejo que vamos a llamar f de z, a esa aplicación se le denomina función. Bien, entonces la función va del plano complejo en el plano complejo. Entonces hace un mapeo de una región aquí, en otra. Y ese conjunto de llegada se denomina el rango de la función. Por acá puede llegar a una región aquí, no necesariamente igual a la anterior. Entonces esto aquí se llama rango, ¿bien? O imagen de la función. Nosotros vamos a estudiar algunas propiedades de estas funciones f de z, que van a ser, por ejemplo, estudiar la diferenciabilidad de estas funciones y algunas condiciones que nos pueden ayudar a determinar cuándo esta función es diferenciable, o puede ser infinitamente diferenciable. Bien, cuando son infinitamente diferenciables, estas funciones se pueden aproximar bien por polinomios. Entonces, existe un teorema de Taylor aquí en el contexto de variable compleja. Bien, entonces,
Estas funciones se pueden representar generalmente, también borro aquí. Si z se puede representar de forma cartesiana como x más y. Entonces cualquier función de variable compleja puede escribirse así. F de z se puede escribir como una parte real, que vamos a llamar u de xy, que una función de dos variables. Esta va a ser la parte real de la función, que depende de x y de y. Más y veces una función b, que vamos a decir que esa es la parte imaginaria de la función. bxy. Bien. Entonces, esta es la representación más común que vamos a usar para funciones de variable compleja. Entonces, vamos a tener que trabajar aquí con funciones de dos variables. Miren. Bien. Entonces, luego vamos a ver unas condiciones que llaman las condiciones de Cauchy-Riemann, que nos dicen que si esta función es diferenciable, entonces satisfacen las derivadas parciales de estas funciones u y b, satisfacen unas condiciones particulares. Representación, piensen en esta función. Por ejemplo, la función f de z ¿cómo me puede representar de esta forma? ¿Quiénes serían u y b en este caso? Entonces es fácil, ¿no? ¿Quién es z? Si z se puede escribir como x más y, es lo mismo que tener x más y al cuadrado. Bien. X más y al cuadrado. Y si aplico fórmula del binomio a este número complejo, ¿cuánto da eso? Entonces esto haría X al cuadrado menos y. x al cuadrado. Es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, ¿no? Entonces más dos veces x por y por y. Estoy aplicando fórmula del binomio aquí. X por y por y. Más el segundo término al cuadrado, es decir, y por y al cuadrado. ¿Cuánto haría y por y al cuadrado? Me haría menos y al cuadrado, porque recuerden que y al cuadrado es menos 1. Bien. Entonces, si organizamos términos aquí, la parte real de esa función, de esta expresión aquí, ¿cuál es? La parte real es el x cuadrado menos y cuadrado, que no tiene ni. Y la parte imaginaria, pues sería este término, el 2xy, que acompaña al i. Entonces, esto sería más 2xy por i. Entonces, miren, aquí ya queda evidente quiénes son estas funciones u y b. Entonces, en este caso, esta función u es esta expresión. Eso sería u. Sería x cuadrado menos y cuadrado, una función de dos variables. Y la función b sería el 2xy. ¿Bien? Esta es la representación. ¿Qué más vamos a usar aquí en esta parte del curso? Bien, teniendo en cuenta la representación cartesiana del número. Entonces vamos a estudiar algunas funciones que nos van a aparecer por aquí. Si uno va... Si uno... ¿Dónde está el documento? Permítame ver las actividades. Ahí nos aparecen algunas funciones como el coseno, la función coseno, pero en variable compleja. La función exponencial. Ahorita estamos centrados en tener las herramientas para trabajar esta parte de la actividad. Entonces, aquí está la representación de una función. Y aquí aparece esta función coseno, aparecen la función seno hiperbólico, coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico es con una h aquí. Entonces vamos a introducir estos conceptos de estas funciones más típicas.
Por aquí hay unas notas que de hecho eso está en internet, bien explicado. Entonces, aquí están los tipos de funciones que podemos considerar. Bueno, aquí se hace otro ejemplo, ¿no? F de z igual a z al cuadrado más 1. ¿Cuál sería la parte real, la parte imaginaria? La parte real va a ser x cuadrado menos y cuadrado más el 1, ¿no? Aquí está. La parte imaginaria es 2xy. Y bueno, están las funciones, podemos pensar las funciones, los polinomios complejos. ¿Sí? Entonces es otro tipo de función, polinomiales. Entonces recuerden que un polinomio tiene esta forma general, donde A0, A1 y AN son números complejos, y las potencias de z son números naturales, ¿bien? Números positivos, naturales, como el 1, el 2, 3, 4, 5. Entonces una función polinomial, un caso particular podría ser esta función f de z igual a 2z cuadrado más 3. Eso es polinomial, ¿bien? Siempre y cuando aparezcan potencias enteras positivas de z. Otro tipo de funciones pueden ser las funciones racionales, ¿no? Una función racional es la división entre dos polinomios, polinomio p de z y q de z. Bien, un caso de ese tipo de funciones racionales, son estas, por ejemplo, 2z cuadrado más 1 sobre z cuadrado más 1, por decir una. Entonces noten que en este caso estas funciones racionales no tienen como dominio todo el plano complejo. Pensemos en esta función racional, que es la división entre dos polinomios. Podemos pensar en, por decir aquí un caso, a ver, bueno, z a la 3 más z más 1. Esto que estoy escribiendo aquí es polinomio. Y aquí podemos pensar el mismo denominador del ejemplo de, por ejemplo, z cuadrado más 1. Es una función polinomial, pero una función de variable compleja, porque z es un número complejo, y es una función racional. Ahora, ¿cuál sería el dominio de esa función? Z en los complejos. ¿Qué valores de z puedo colocar ahí? Entonces, como igual que en el caso de variable real, siempre debemos tener cuidado en que cuando evalúe esto en algún z, aquí no se me indetermine, ¿no? Entonces, en este caso, esto indetermina para qué valores. Es decir, tenemos que encontrar las raíces o la solución de esta ecuación. Z cuadrado más 1 igual a 0. ¿Cuál es la solución de eso? Porque estos z hay que quitarlos del dominio de la función. Bien. Entonces tuvimos que escribir z cuadrado igual a menos 1. Un número que le da al cuadrado, un número complejo que le da al cuadrado me dé menos 1 es ¿cuál? Y al cuadrado, ¿no, profe? Y al cuadrado, entonces muy bien. Entonces z igual a i, este número no se puede evaluar, este número no hace parte del dominio de la función, porque es i, la unidad imaginaria, desde el inicio, hemos dicho que al darlo al cuadrado da menos 1. Bien, pero si esta sirve, también sirve z igual a menos i, ¿cierto? El opuesto de este número también. Si lo le damos al cuadrado, da menos 1. Tiene que ver un poco con lo que estamos comentando en la clase anterior, ¿no? Sobre las raíces cuadradas, ¿no? Si el número sirve, su opuesto también. Entonces estos dos números no están en el dominio de esta función, ¿bien? Estos son ceros, son ceros del denominador, y por lo tanto esta función se anula ahí. Entonces este otro tipo de funciones racionales en las que hay que tener cuidado un poco cuando nos trabajemos en ellas. Cuando veamos más adelante polos, singularidades y residuos, podemos hacer expansiones de Laurent
o de Taylor alrededor de estos puntos singulares. Pero bueno, eso será tema de las otras semanas. Entonces podemos decir que el dominio de la función, si queremos, nos preguntan sobre eso, es el conjunto de los números complejos menos esos dos números menos i, coma. Vamos a trabajar un poco con funciones hoy, no tantas cuentas como la clase anterior. Entonces ese sería el dominio de esa función. Bien, con los complejos, la notación del conjunto de todos los complejos, menos, también puedo usar un enlace así, menos estos dos números. Bien, entonces también vamos a ver otro tipo de funciones. Estas son racionales. Entonces, ahorita estudiamos otra función, otro concepto de función. Entonces la función exponencial. Ya hemos trabajado un poco con la función exponencial, bien. Entonces vamos a definir qué es e elevado a la z. Entonces, la función exponencial, ya vimos las polinomiales. Recuerden que las polinomiales tienen como dominio todo el plano complejo, ¿bien? Como no estoy dividiendo, no hay problema de que se indetermine nada. Y las racionales, pues, ahí sí tenemos que hacer cuentas y observar que el denominador no se anule. Bien, entonces esta sigue la función exponencial. Entonces yo tengo un número complejo de f de z. ¿Quién va a ser e a la z? E elevado al número complejo z. Entonces recordemos, z se puede escribir en la forma cartesiana como e a la x más y, ¿cierto? Entonces nosotros que hasta ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Si hacemos un break aquí, nosotros lo que dijimos es que con la fórmula de Taylor probamos o mostramos, dimos una idea, que e a la y es igual a coseno de y, ¿cierto? Más i seno de y, donde estas funciones coseno y seno son funciones de variable real, ¿vemos? Las funciones típicas que hemos trabajado siempre, más i seno de y. Es decir, que nosotros sabemos cuánto es la exponencial en números complejos puros, que no tienen parte real. Entonces, ¿cuál sería una forma natural de definir la exponencial para e a la x más y? ¿Cuál creen ustedes? Entonces, se define la exponencial así, como la exponencial de z se define como e a la x, donde esta e a la x, este e a la x es la exponencial normal, porque x es un número real, y esta es la exponencial de variable real. Se define como e a la x por... Esto es una definición, coseno de y, más i seno de y. Bien. Esta es la definición de la exponencial. Entonces, en este caso, si distribuyo el e a la x, ¿cuál sería la parte real y la parte imaginaria de esta función exponencial? Entonces, la parte real va a ser el e a la x por coseno de y, ¿cierto? La función, esa va a ser la parte u, la que me hablaba al inicio. E a la x coseno de y. Y la parte imaginaria va a ser e a la x seno de y. Bien, pues aquí me queda un i. Noten que aquí estoy distribuyendo el e a la x. Seno de y. Bien, entonces, esta parte que me quedó aquí, la notación que di al inicio, sería la parte imaginaria de la función exponencial. Esto sería b de xy, y esto sería el u. Bien. Ahora, ¿por qué es que se definió esto así? ¿Alguien tiene una idea de por qué o sea, no, yo ya puedo escribir que la definición de la exponencial es esta. Lo definen así. A alguien se le ocurrió definirlo de esta forma. Cuando uno quiere definir algo, coloca dos punticos y uno igual. ¿Alguien sabe por qué se define la exponencial así? Porque nosotros queremos que tengan las mismas propiedades o que la exponencial en los números reales. Bien.
Entonces, noten que aquí como yo tengo una exponencial de una suma, esta exponencial de una suma se puede escribir como e a la x. Si esta exponencial compleja que estoy definiendo satisface las propiedades que uno desea, se puede escribir como e a la x por e a la y, ¿cierto? Y este e a la y, pues por fórmula de Taylor es esto. Por eso tiene esta definición que coloqué en el cuadrito. Bien, ahora observen lo siguiente también, que esta función exponencial, así como está definida en el rectángulo, está escrita ¿en qué forma? Tiene la forma polar, ¿no? Porque miren, aparece e a la x, este e a la x es positivo, ve que la exponencial toma valores estrictamente positivos, y aparece coseno de y más y seno de y. Entonces esto tiene la forma polar, donde el r sería este e a la x, y el ángulo θ es este y. ¿Sí notan las semejanzas? Entonces, si esta función exponencial f de z, así como la expresé en el rectángulo, está en la forma polar, entonces, ¿cuál sería el módulo de la función? El módulo de ese número complejo e a la z. ¿Quién sabe? Si ya está escrito, cuando un número está escrito en la forma polar, ¿cuál es el módulo de él? El r, ¿no? Entonces, ¿quién sería el módulo de? ¿Cuál sería el módulo de A la este? X. De a la De la x. X. Exacto. Entonces, el módulo de este número complejo, recuerden que a la z me da un número complejo también. Puedo calcular su módulo. Entonces, e a la z es igual a e a la x. Y por la forma en que se definió esta exponencial, como está aquí en este rectángulo, entonces ya satisface las propiedades esperadas para una función exponencial, ¿no? Las esperadas, es decir, las propiedades equivalentes a la exponencial en variable real. Todas esas propiedades están aquí, ¿no? Entonces se define aquí está la definición, miren, f de z. Se define a través de la fórmula de Euler, claro. Y se define así, ¿no? Como e a la x por coseno de y más y seno de y. Entonces la función así definida es una extensión de la función exponencial real. ¿Por qué dice que es una extensión? ¿Qué quiere decir que es una extensión? Pues quiere decir que si z es un número real, o sea, es un número con parte imaginaria cero, entonces ¿qué ocurre? Si z, si z de la forma x más 0i, es decir, que no tiene parte imaginaria, entonces ¿qué pasa? Aquí me quedaría, si sustituyo y por 0, aquí me quedaría e a la x por coseno de 0, que es 1, más i seno de 0, que es 0. Entonces me quedaría e a la x. Y e a la x es la función exponencial real normal. Bien. Entonces en este caso lo que estoy diciendo es que si z escribía así, e a la z es igual a e a la x. Es decir, que esta función exponencial compleja se comporta igual que la exponencial real cuando la evalúo en números complejos con parte imaginaria cero. En ese sentido, es que aquí en las notas se dice que es una extensión de la función exponencial real. Bien. Puesto que si y es igual a 0, entonces f de x igual a e a la x. Bueno. Entonces veamos las propiedades esperadas por la definición misma de la exponencial. Entonces, claro, si yo tengo dos números complejos, z y w, e a la z más w es igual a la z por e a la w. Bien. Estas propiedades de potenciación básica. Ahora, lo que hemos mencionado antes. Si z se escribe de la forma x más y, el módulo de z, eso ya lo hemos observado, es igual a e a la x. El módulo de z es igual a e a la x. Y el módulo de e a la y es 1. Bueno, eso también se sabe, ¿no? Que el módulo de e a la y es 1. Recuerden. Si vamos a la pizarra, recordemos que e a la y es esto, ¿no? Esto que está aquí es e a la y. Y nosotros ya hemos hecho cuenta y dijimos que los números complejos
que tienen esta forma, coseno de y más i seno de y, tienen módulo 1 porque se usa la identidad trigonométrica básica que dice que coseno cuadrado más seno cuadrado de y siempre es 1. Entonces me queda una raíz de 1. Pero eso es claro. Sin embargo, si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Entonces, esta propiedad también es clara. Esta es la típica de propiedad de potenciación. Y la otra es que dice que e a la z es igual a 1. Si z es un número imaginario puro, múltiplo de 2pi. Entonces veamos esta propiedad 3. Aquí como por afianzar el concepto. ¿Tienen preguntas, por favor? Sí, sí está escuchando bien, el audio funciona bien, todo está bien. Sí, profesor. Sí, señor, sí, Sí, señor. profesor, yo bien. Sí, profe, Listo. todo bien. Sí, bien. Bueno. Entonces recordemos aquí que la función coseno de 2pi, ¿cuánto es coseno de 2pi? 1, ¿no? Coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 1. Perdón, seno de 2pi es 0. Seno de 2pi es 0. Y estas funciones seno y coseno son periódicas de periodo 2pi. Entonces, en general, coseno de 2pi por k, donde k es un número entero, k puede ser 1, menos 1, o 2, o 3, también va a dar 1. ¿Bien? Es decir, que coseno de 2pi es 1, coseno de menos 2pi es 1, coseno de 4pi es 1, coseno de 6pi es 1. Entonces aquí estoy usando el hecho de que las funciones seno y coseno son periódicas de periodo 2pi. Entonces se tienen estas igualdades aquí. Y eso es lo que permite concluir el resultado que afirma el teorema, o la propiedad 3 de lo que vimos antes. Coseno de 2pi también es 2πk, donde k es un número, voy a colocar aquí, k es un número entero. K pertenece a los enteros. Entonces, eso se tiene. Entonces, noten que, por otra parte, exponencial de 2πk por i, 2πk por i. Entonces, 2πk es un número real. Y aquí este número es un número complejo puro. Bien, este número no tiene parte real. La x sería 0. Bien. Entonces, ¿este número qué sería? E a la 2πk, ¿qué sería? Pues sería, usando la fórmula de Euler, esto es lo mismo que coseno de 2πk más i seno de 2πk. Y ahí es donde me da el resultado que e a la 2πk es 1. Es por definición la fórmula de Euler. Recuerden, e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta. En este caso el teta es 2πk. Bien. Entonces tenemos esta expresión usando la fórmula de Euler o la definición de e a la z también. Y aquí, por la identidad anterior, seno de 2πk es 0, coseno de 2πk es 1. Entonces todo eso da 1. Bien. Esto da 1. Para cualquier k número entero. Bien. Entonces, esa es la explicación de esa propiedad que tiene la exponencial. ¿Eso qué implica entonces? Que la función exponencial es periódica. Ya vamos a ver eso por qué. Y esta otra propiedad, que se deduce de propiedad de potenciación, ¿no? E a la z elevado a la menos 1. Este menos 1 multiplica con el exponente de la e y queda e a la menos z. Lo mismo para el caso general. Es decir, que e a la z elevado a la n es igual a e a la n por z. Bien, propiedades son
evidentes. Bueno, entonces, noten lo siguiente. Aquí es donde hablamos de la periodicidad de la función exponencial. Miren, aquí se dice, la función exponencial compleja está definida para todo número complejo. Eso es verdad, ¿no? Puedo colocar dentro de la exponencial cualquier número, no tengo problema de indeterminación. Al igual que la función exponencial de variable, esa tiene dominio en todos los complejos, en todos los reales. Bien. Sin embargo, hemos dicho que la función exponencial compleja es una extensión de la función exponencial real. Sin embargo, esta función exponencial compleja tiene otras características que la hacen bien diferente a la exponencial real. Por ejemplo, la exponencial real, e a la x, esta no es periódica, ¿no? Recuerden que la gráfica de esa exponencial real es así, no tiene nada de periódico esta función. Sin embargo, la exponencial compleja sí es periódica. Es decir, que e a la z, e a la z más 2 pi k, pi k, 2 pi, digamos 2 pi por k, lo mismo 2 pi k por i. Esto es igual siempre a e a la z. Bien. Esto implica entonces que esta función tiene periodo 2 pi por i. Se repite cada vez, cada 2 pi por i. ¿Y esto cómo se concluye? ¿Cómo se obtiene que e a la z más 2 pi por k es e a la z? Usando las propiedades, ¿no? Por un lado, esto es, si usamos la propiedad anterior, tengo la suma de números complejos, se lo puedo escribir como e a la z por e a la 2 pi por k. 2 pi por k. ¿Qué pasa con este factor de aquí? Este 2 pi por k, e a la 2 pi por k. Por lo que acabamos de probar aquí, siempre eso vale 1. Entonces eso me da e a la z. Bien, entonces así se prueba este resultado. Entonces esta función exponencial compleja es periódica. Entonces ahí viene una diferencia fundamental con la exponencial real, ¿no? Eh, bueno. Bien, entonces, ¿pregunta hasta ahí? Entonces vamos a hacer una observación aquí, las funciones trigonométricas. Nosotros hemos trabajado con las funciones seno y coseno, pero en variable real, ¿no? Entonces nosotros dijimos que e a la i por x. Miren que yo a veces coloco e a la i teta, e a la i x, e a la i y, pero es lo mismo, no me importa la letra que yo coloque. E a la i x, por la fórmula de Euler, es igual a coseno de x más y seno de x, nuevamente. Donde seno y coseno son las funciones trigonométricas normales. Miren que ya se están evaluando en un número real. Bien, entonces lo que queremos mostrar es que estas funciones trigonométricas, seno y coseno, funciones de variable real, se pueden representar como la suma o la resta, como una combinación lineal de funciones exponenciales complejas. Bien, entonces para anotar eso, observen, si e a la i x es esto, entonces ¿cuánto es e a la menos i x, por ejemplo? E a la menos i x es lo mismo que tener e a la i por menos x, ¿sí o no?
Este menos lo asocio con el X y coloco un paréntesis, ¿bien? Y esto es lo mismo por la fórmula de Euler. En este caso el ángulo, ¿quién es? Es el menos X. Entonces lo mismo que coseno de menos X Más y seno de menos X. más y seno de menos X. Ahora, ustedes conocen esas propiedades de las funciones seno y coseno que dicen que, por ejemplo, la función coseno es una función par, la función seno es una función impar. ¿Han escuchado hablar de eso alguna vez? Sí, cierto. Entonces noten que calcular coseno de menos X es lo mismo que coseno de X. Es decir, que la función coseno es una función par. Entonces satisface esa propiedad. Es decir, coseno de 30, o si quiere lo doy en radianes, coseno de pi sextos, es lo mismo que coseno de menos pi sextos. Bien, ustedes pueden verificar en su calculadora. Y la función seno es una función impar. Es decir, cuando tengo en el argumento de la función seno un menos, este menos sale de la función. Entonces es lo mismo que tener menos y seno de x, porque la función seno es impar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si observamos esta igualdad que acabé de encontrar, que dice que e a la menos i, e a la menos i de x es igual a coseno de x menos i seno de x, ¿cierto? ¿Qué pasa si sumamos estas dos, lo que está dentro de estos dos rectángulos? Es decir, aquí sumo el e a la ix con el e a la menos ix, y acá sumo los cosenos i seno de x. Entonces, ¿cuánto me da esa suma? Aquí obtengo que e a la ix más e a la menos ix, ¿cuánto da eso? 0. 2 coseno de X, ¿no, profe? Exacto, ¿no? Muy bien, porque miren, este menos i seno de x con este i que está positivo, i seno de x se cancelan, y me queda coseno de x más coseno de x, que es 2 coseno de x. Por lo tanto, lo que les mencionaba al inicio, la función coseno, que es una función, este coseno de x es una función de variable real, la típica que hemos usado antes, toda la vida. Se puede representar como e a la i x más e a la menos ix sobre 2. Bien, entonces noten que podemos representar funciones de variable real como combinación de funciones de variable compleja. Entonces ya vamos a ver por qué hicimos estas cuentas. Ahora, ¿cómo puedo representar la función seno? Siguiendo la misma idea anterior. Entonces aquí tenemos este resultado. La función seno, ¿qué pasa si yo resto estas dos expresiones? Entonces, para que no se me elimine la parte del seno, si yo hago esto, e a la ix menos e a la ix, perdón, menos e a la menos ix, ¿cuánto me da eso? Entonces, si resto, este coseno va a quedar negativo, se cancela con el otro coseno. Y como estoy restando 2i seno de x. entonces me va a quedar 2i seno de x. Entonces este 2i lo paso a dividir. Podemos encontrar que la representación